Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Educación UCAP, iniciativa que proponemos, creamos, inventamos, todos los amos que ustedes quieran, desde la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, para visibilizar lo que proponemos, generamos y evidentemente contribuimos a la construcción del país desde nuestra escuela. Como bien saben ustedes, Educación UCAP son sus estudiantes, son sus profesores, son sus egresados, son sus proyectos. Y evidentemente este espacio nuestro va buscando dar esa visibilización, esos acentos que requerimos en el momento del planeta y en el momento del país que nos está imponiendo. También vamos con los créditos, agradecer al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación del UCAP por estar con nosotros. Estamos en su espacio, este es el estudio de podcast de la universidad y nos está acompañando técnicamente Jonathan Segovia y Gabriel Castro, equipo técnico que está con nosotros acá generando y produciendo para todos nosotros. En este capítulo nos acompaña Richard Tovar. Richard Tovar es egresado de la escuela, profesor también de la Escuela de Educación. De la primera corte, cuando tuvimos que semestralizar la carrera, después de muchos años regresamos a 4 años con 8 semestres y Richard es de esa primera promoción de la mención de Ciencias Pedagógicas. Richard, bienvenido. Gracias, Carlos, demasiado emocionado por estar demasiado emocionado. Me autoinvité. No. Bueno, tú te habías autoinvitado hace una temporada, y bueno, hasta que por fin la autoinvitación la pudimos... Fue correspondida. Fue correspondida, ya lo dijiste, es el término, fue correspondida. Richard, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con Richard? Y empiezo yo, es que tenemos demasiada confianza. Y al tener tanta confianza, lo que tenemos que preguntar, tenemos que dar la vuelta para que quede bien. Pero como el podcast nuestro es natural, entonces es como nos salga la pregunta. Maravilloso. Muy bien. Richard, somos conocedores de tu pasión por la educación. Yo creo que contigo se cumple esa extraña confluencia de vocación y construcción. Es decir, tú nos llegaste a nosotros a la carrera decidido a ser educador. Tú no tuviste picoteos antes raros ni extraños, tú viniste enfilado a estudiar educación. Y quienes te vimos como estudiantes, te vimos con el aprovechamiento de todo lo que estabas aprendiendo. Realmente contigo y con buena parte de tus compañeros se cumplió aquello de que estoy exprimiendo lo que la carrera me está dando. Pero de haber visto ese desarrollo, esa progresión tuya como estudiante acá en la universidad, hay un punto que a mí siempre te he querido preguntar. ¿En qué momento Richard decidió hacer el brinco de un estudiante de educación normal, convencional, de los que siempre estamos y estaremos, al estudiante de educación, mención Ciencias Pedagógicas, que se metió de lleno en el mundo del emprendimiento? Wow, qué pregunta. Mira, yo creo que el primer indicio fue la profesora Ida Noda. En primer semestre, lo recuerdo claramente, una frase que ella nos comentó sobre lo importante que es no dejarte llevar por tu licencia, sino construirla. Entonces ya ahí me quedaba una sensación de que definitivamente podíamos hacer lo que nos diera la gana siendo egresados de Ciencias Pedagógicas. El segundo hito fuiste tú, y creo que nunca te lo había comentado. Bueno, pero aprovechamos. Y fue en tercer o cuarto semestre donde veíamos una materia contigo. Creo que no era... Sí, una de las tantas materias. Y lo primero que hiciste fue mostrarnos un TED Talk de un educador en tarima. Y recuerdo que nos dijiste, estos pueden ser ustedes. Ya ahí habían dos, de alguna manera, empujones o invitaciones a que algo podíamos hacer diferente, hasta que justamente por la innovación del Pensum, la Escuela de Educación decide agregar la materia Emprendimiento Social en Educación. Cuando conocí al profesor de esta materia, el ecosistema en el que se movía y lo que podíamos hacer con la educación en el sector empresarial, fue donde dije, definitivamente yo no quiero trabajar para una empresa. Yo quiero ser una empresa que trabaje para todas las organizaciones a las que estamos aspirando como generación. Y ahí empezó todo con ese proyecto académico de emprendimiento que hoy en día es una empresa con 11 años en el mercado. Cuéntanos de Índigo. Índigo es una agencia educativa
que desde hace 11 años se dedica a potenciar líderes y equipos de trabajo desde el desarrollo de innovaciones didácticas o estrategias formativas para las empresas, donde aplicamos currículum, evaluación, didáctica y sobre todo diagnóstico para entender necesidades de aprendizaje y atenderlas desde lo que nosotros llamamos enseñar bonito, que es atenderlas desde metodologías didácticas y educativas como la de John Dewey con la nueva escuela, Montessori, Piaget, Ausubel, que si bien es cierto no son nuevas, son diferentes en los espacios corporativos y es ahí justamente donde nace la propuesta de valor. O sea que podemos estar plena y claramente convencidos que a través de Índigo, con el mundo de la consultoría en aprendizaje, en el contexto, en el entorno profundamente empresarial, tú no has dejado de aplicar nada de lo que estudiaste con nosotros. En lo absoluto. De hecho, más tarde en mi carrera profesional me certifiqué también como especialista en mercadeo estratégico, y lo que aplico en estrategias de mercadeo sigue siendo diseño instruccional, sigue siendo elevar el sentido de pertenencia y la cultura organizacional desde lo que aprendí en pedagógicas, y la verdad es que es un plus y una base o una plataforma que me permite mirar la estrategia, el negocio y los proyectos desde un punto que otro no los mira. Una pregunta, no vamos a mencionar a los clientes por confidencialidad, que no se puede, y que si quieren que los mencionemos, que paguen publicidad, 100%. que una ayuda, no quedaría mal la ayuda, ¿verdad? Decirlo. Pero Richard, tú has trabajado hasta con empresas multinacionales, sí, que lo tenemos que decir. ¿Qué ves del mundo del sector empresarial venezolano? ¿Y cuál es esa reacción de ese mundo empresarial muy acostumbrado a los abogados, a los economistas, a los ingenieros industriales, a la gente de relaciones industriales, también vale señalarlo, cuando llega Índigo, que todos son licenciados en educación, la gran mayoría en pedagógicas, en ciencias pedagógicas, a transformarles, a voltearles el mundo a ellos? Mira, lo primero que hay es una sensación de alivio. De verdad que nosotros trabajamos dentro de las empresas con gerencia de recursos humanos, mercadeo o responsabilidad social empresarial, quienes son las que brindan formación de alguna manera a la estructura, y sienten un alivio de poder dejar de pensar, porque ahora hay educadores pensando en cómo formar. Y la reingeniería de los formatos, la reingeniería del delivery de la formación, los productos que se crean, no solamente a nivel de e-learning, sino incluso a nivel presencial, les brinda a ellos una victoria temprana muy rápida en el desarrollo de capacidades. Yo dudé mucho, de hecho, los primeros 4 años, 5 años de la empresa, dudé mucho de que realmente tuviésemos mercado, porque bueno, eran años, primero, difíciles, y segundo, donde éramos muy nuevos los de pedagógicas brindando consultoría. En este particular. En este particular, exacto, y en ese momento y esa generación. No, y a remate, si no saco mal la cuenta, estamos hablando año 17. 2014. Del 14, claro, al 14 al 17. Exactamente. La época de la cola, de la escasez, de los 2 millones de migrantes, es decir, el peor momento de la historia reciente del país. 100%. Era el peor momento para ser educador y para ser emprendedor. Y en ese momento sí dudábamos mucho de que realmente esto tuviese sentido, hasta que justamente en el momento en que estuvimos a punto de pensarnos en cerrar la empresa, vimos que una gran empresa convocaba por LinkedIn egresados de ciencias pedagógicas. Y ahí dijimos, ya va. Por aquí hay algo. Aquí hay algo que está pasando, como estamos diría despertando. Nuestra querida Ida. Exacto, la criminalística. Y empezamos a despertar una necesidad, no digo que nada más nosotros, pero creo que el egresado de pedagógica se dedicó a crear una necesidad en el mundo empresarial de lo valioso del educador. Tanto que hoy en día departamentos enteros de empresas como muchas que conocemos están llenos de educadores de pedagógica. Y que para remate, yo creo que ahí aplicamos una que para los educadores en líneas generales y para los de pedagógica es como un mantra, que es hacer de la necesidad virtud, definitivamente. Totalmente. Tú tienes un cuento que cuando tú arrancaste Índigo, tú y tu primer socio, se ponían unas pelucas y se iban con un carro a recorrer a Venezuela. Sí. Y el primer cliente fue una escuela en la península de Paraguaná, si mal no recuerdo. Échanos ese cuento con la tiranía del engagement, evidentemente, pero ese arranque que tuvieron con Índigo y ponerse unas pelucas y aparecer para un colegio en la península de Paraguaná, manejando desde Caracas. Yo sé que la necesidad tiene cara de perro, e insisto, hacer de la necesidad virtud, pero ese cuento es interesante que lo regulemos. Mira, hay dos detalles de ese cuento que no son tan así. Primero, no íbamos en carro, íbamos a patica y en autobús de la bandera y todo el asunto. Y lo segundo es que no era un cliente. Con un bultico aquí atrás. Total, era un engañado.
Claro, y aquí yo voy a develar algo que nunca lo he dicho, ¿no? Pero aprovechando que estamos en nuestra alma mater. Sí. Yo a veces le escribía a los colegios y les decía que era servicio comunitario de la Católica. ¡Wow! Y era mi carta de entrada para poder conversar con los colegios de Fe y Alegría, de la BEC, todo esto. Y cuando llegábamos ya le decíamos que no éramos servicio comunitario, que éramos unos chamos que estábamos emprendiendo en nuevas formas de enseñar y estábamos ahí. Y la verdad es que nos recibían con los brazos abiertos porque además veníamos de la Católica como estudiantes y nos poníamos unas pelucas porque a través del juego enseñábamos a chamos sobre propósito de vida. Y yo recuerdo que específicamente ahí en Adícora, uno de los talleres que dábamos, le preguntamos a un niño cuál era su propósito en la vida y él en ese momento, 2014, nos dijo llegar a casa y tener un plato de comida. Wow. Sí, eso para nosotros nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Sí. Fue lo primero que pensamos y teníamos dos opciones, o abandonábamos la conversación o seguíamos enseñando. Y decidimos seguir enseñando. Esa formación duró 3 días. Al tercer día le preguntamos a Víctor, se llama, cuál era su propósito en la vida después de la formación, y él nos decía que había logrado reconocer que él tenía un primo en Caracas que volaba F-16 y él soñaba con ser piloto. Hoy día Víctor tiene 24 años de edad, no es piloto, pero ya se montó en la cabina. Y es ahí donde yo dije entendí que la formación definitivamente puede transformar vidas y la educación es necesaria en nuestros mercados y en nuestros segmentos para poder potenciar las sociedades que diseñamos. Richard, emprender, a veces la gente lo entiende mal. Sí. A veces la gente cree que emprender es hacer 2 tortas y venderlas, o ponerte a dar una clase particular, unas tareas dirigidas y ya está. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar en esa suerte de, no quiero ponerlo negativo, de preconcepción cuasi automática que tenemos sobre el emprendimiento a lo que realmente es el emprendimiento? Mira, el emprendimiento es, según el Babson College, una manera de agregar valor y riqueza a la sociedad. Cuando yo decido autoemplearme o cuando decido comercializar en los parámetros o fuera de los parámetros legales de un estado o de cualquier país, yo no estoy agregando ni valor ni riqueza, simplemente estoy subsistiendo. ¿Qué pasa? Que cuando el concepto emprendimiento se hace tan boom en nuestro país, y luego, años más tarde, cuando lo normaliza el Estado, no hay una definición clara de para Venezuela cómo se agrega valor o riqueza. Por ende, cualquier comercialización es un emprendimiento porque además es pop. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Está de moda decirlo. Está de moda, exactamente. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que cuando decidimos emprender, generamos, riqueza para primero para nosotros como founders o líderes de negocio, 2, para los equipos que trabajan con nosotros, 3, para las familias que que viven con nuestros equipos, y 4, para el entorno comunitario, social y ambiental que tenemos alrededor, y 5, para el Estado a través de impuestos. Eso es lo que define un emprendimiento. Si no, eres alguien que está modo subsistencia. Y la subsistencia, la verdad, es que retrasa nuestro mercado. Y eso es parte de la conversación importante que debemos tener en los gremios emprendedores. Y que es la conversación, aparte de importante, yo creo, Richard, la conversación dura, ¿no? La conversación necesaria y conveniente. Porque también mucha gente, y lo podemos decir desde los procesos educativos, mucha gente supone que saberse un contenido y pararlo a repetir es ya ni siquiera enseñar. Entienden que eso ya es educar. Son las conversaciones, si tú quieres, incómodas, duras, que hay que dar, pero que son necesarias porque son las que aclaran, ¿no? Y son las que establecen los puntos. Y son las que permiten escalar. Es decir, si tú vives en el margen de la subsistencia, de la comercialización no formal, cuando quieras escalar tu negocio, no solo no puedes, sino que no lo entiendes. No sabes lo que tienes. Exacto, cuando hablas de mercado, cuando hablas de branding, cuando hablas de escalabilidad nacional o internacional, cuando hablas de un plan de mercadeo cuando hablas de un plan de mercadeo, entonces al final, o incluso un plan de formación interno, no puedes sostenerlo porque estuviste siempre jugando al recibir dinero y creyendo que era ganancia. Sí, yo creo que ahí, Richard, tenemos todos los educadores en líneas generales, tenemos aún infinitas más unas oportunidades de cosas por hacer y por resolver. Yo creo que la historia de Índigo, que es casi que hablar de la historia tuya, porque Índigo es tu primer hijo al final de la vida, y como buena acción de liderazgo arrimaste un equipo de gente que ahora son tus socios y que son tus compañeros de ruta, y que da la casualidad y que siempre hay que decirlo, emociona verlos a ustedes, porque todos fueron alumnos nuestros, verlos en lo que están haciendo, en lo que están construyendo, en la incidencia que están teniendo
en el ámbito empresarial venezolano, que es tan duro y que a veces está como tan alineado, ¿no? Con más o menos las mismas caras, ¿no? Y los mismos nombres, y que ustedes estén educando en el entorno empresarial con lo que se llevaron de su carrera, más los valores agregados que han ido aprendiendo de la vida, de sus posgrados, de sus licencias, de sus cursos, pero es que esencialmente es el que se gradúa aquí en el aula magna. Así es. Ese es con lo que aprendió con nosotros en la escuela, y que eso es el mensaje, ¿no? Que queremos con el podcast, visibilizar esas iniciativas. Ya voy terminando por aquello de la tiranía del engagement, que tú sabes que mientras, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que mientras esto se posiciona, tenemos que ser fieles. Después que nos posicionemos, nos podemos extender. Aquel educador que quiera emprender, pero emprender de verdad, sí, no subsistir, emprender con las botas puestas. Un consejo que tú le quieras dar. Lo primero es que defina muy bien y que escuche muy bien cuál es el valor que tiene para otorgar, y que mientras no lo conozca se pruebe en espacios corporativos, en espacios institucionales, en espacios académicos, hasta encontrar cuál es el valor que puede ofertar realmente. 2, que una vez que encuentre y entienda cuál es ese valor que puede ofertar realmente, diseñe y desarrolle equipos que lo puedan acompañar, porque no tiene por qué saberlo todo y no tiene por qué hacerlo todo. Y 3, que deje el ego, sobre todo si es educador, que deje el ego académico a un lado y que se entienda en vulnerabilidad para solicitar, pedir financiamientos, para pedir ayuda económica, para pedir lo que sea necesario para ejecutar el proyecto. Ya ahí me tienes la palabra clave: ponerse en vulnerabilidad. 100%. Yo creo que sacralizarnos un poquito, ¿no? Bajarnos todos de los altares. Yo creo que primero, como consejo de vida, vamos a hacerlo mantra, no mantriano, y no digo nada, sí, sino exacto. mantra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver chiste interno, que en los comentarios nos pueden preguntar de qué es el chiste, aunque los que fueron mantrianos sabrán de lo que estamos hablando. Sí, lo deben saber muy bien. Menos mal que ya saliste de aquello, ¿verdad, Richard? Sí, no voy a emitir ninguna opinión. Bueno, pero no, todos queridos, todos adorados, eran etapas de la vida. Fueron ¿verdad? etapas. Fueron etapas de la vida. Tenemos que ir terminando. Yo quisiera quedarme contigo tanto porque hay tantas cosas que conversar, pero eso significa que tenemos que repetir. Episodio 2, 3 y 4. 3 y 4 en la temporada 5, 6, 7 y 8. Ahí vamos todos como Star Wars. Vamos con el cuestionario de Pivot. Es un cuestionario que ya casi que lo patentamos para el podcast. Y académicos, al final, respetamos el cuestionario tal cual vino, no lo estamos alterando. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Enseñar. Está claro. No hay por qué argumentarlo. ¿Cuál es la palabra que más odias? La palabra que más odio puede ser otorrinolaringólogo. Ya. No argumentemos, pero queda. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es enseñar bonito. Enseñar bonito, que lo tienes, ahorita te tapaste, sí, pero lo tienes aquí tatuado que dice aquí enfrente, que estamos en plano general, que ahí tenemos bonito. Enseñar bonito. Estás tan convencido que te lo pusiste en la piel. Total. Muy bien. ¿Qué es lo que más te disgusta? La incomprensión. Está muy bien. Sobre todo cuando eres educador que va a emprendimiento. Yo creo que ahí hay mucha mitología, ¿no? Sobre los dos mundos, y que podemos ser permanentemente incomprendidos. 100%. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El de las transferencias. Claro, el de la caja que suena. Somos varios. Claro. Cling, cling. Exacto. Eso nos gusta. ¿Cuál es el sonido que más odias? El del tráfico, el sonido del tráfico, de la bulla, de la gente, de la moto, del carro, sí. Ese. Es que es una disonancia como que muy fuerte, ¿no? Sí. Como que muy densa. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿La digo? Es que el cuestionario Pivot pide decirla. Voy a decir coño. Porque la uso mucho. Ajá. Voy a decir esa. Sí. Pero yo no sé qué es lo que está pasando esta temporada, que todo el mundo es que hay que salvar la reputación. No, de verdad, se pueden soltar. O sea, para próximas oportunidades. No, Internet no perdona a los profes. Entonces mejor. Pero la podemos... Le ponemos pito después. Ah, ¿verdad? Bueno, es que va sin pito. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? Publicidad y mercadeo. Publicidad y mercadeo. Sí. Bueno, es que buena parte de tu trabajo, de tu desarrollo ha sido en ese mundo, sí. ¿no? ¿Qué profesión no te gustaría tener? Psicología. Sí. No pregunto por qué, pero porque la tiranía del engagement está por ahí echando broma. Después la conversamos. Si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría te dijera? Lo hiciste bien. Lo hiciste bien.
Bueno, no tenemos que esperar que te mueras, ni tenemos que esperar a conseguirnos con Papá Dios ahí arriba, pero yo sí te puedo decir que lo estás haciendo bien. Gracias, Es profe. más, me atrevo a decirlo, que lo estás haciendo muy bien, y que ojalá el ejemplo tuyo y el ejemplo de los índigos se repita bastante en todos lados y en todas partes, porque ustedes han abierto una senda nueva a un camino que ya los egresados, principalmente de la mención de pedagógica, durante más de 60 años han ido construyendo. Ustedes abrieron una vetica nueva que yo creo que tiene que mantenerse, que tiene que desarrollarse y que debe seguir adelante, ¿no? Lamentablemente la tiranía del tiempo nos mata y tenemos que ir terminando, pero comprometido, Richard, para una segunda parte. Gracias, profesor. Vamos a tenerlo claro que vamos a una segunda parte, porque aquí hay mucho cuento. Aquí hay mucho cuento, aquí hay una historia compartida también. Además. Que queremos que la gente la sepa. Y eso es importante. Bien. Entonces, bueno, nos toca terminar como siempre, agradeciendo nuevamente al Departamento de Producción Audiovisual, a Jonathan Segovia, a Gabriel Castro por el acompañamiento técnico en esta oportunidad, y cerramos como siempre con nuestro lema ya histórico de la Escuela de Educación del UCAP: solo la educación transforma un país.